Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Esta sería la reflexión número 64. El mundo que ya no es. La anterior era el mundo que no queremos y este sería el mundo que ya no es. Estamos acompañados de dos guardianes. El señor Liam, que por allá está todo cómodo, con nuestro queridísimo Misifus Gato Peletas. Ya van los antiguos sabiendo lo que viene. Es una forma disimulada, más sutil que una chancla colchada. Y también para los nuevos que no saben quién es Mr. Pollito. Acá está Mr. Pollito. Nuestro querido Mr. Pollito se aparece cuando hay tanto amarillismo por ahí circulando en redes sociales, en canales de divulgación, y que en estas reflexiones a veces doy algo de chancla, pero más que nada con una finalidad muy pedagógica. Tenemos que aprender a usar nuestro sentido común, a reactivar nuestro sentido crítico y pensamiento crítico y no tragar entero. Eso también incluye lo que yo digo acá. Yo no soy pues como decir, la verdad última del desierto, ¿no? Sino que todo hay que tomarlo con pinzas y analizarlo, y cada quien debe sacar sus propias conclusiones. No usar la excusa, Richard, ¿tú qué opinas de esto? No, saca tus conclusiones. Me compartes tus conclusiones y yo te diré qué opino de tus conclusiones. Pero no me pongas a hacer la tarea que no estás haciendo. Primera chancla. Bueno, aquí estamos en una nueva locación, un sitio muy bonito, muy especial acá en lo que se llama la zona de Cali, en donde afortunadamente en este sector hay muchas zonas verdes. Gracias a la Divina Fuente dimos con una persona muy especial, muy querida, que más que buscando lucro, lo que quería era que este espacio se ocupara por personas que ella consideró especiales, los considero especiales, y nos dio la oportunidad de estar aquí a un precio económico, y estamos aquí en este nuevo sitio, el cual agradezco mucho a los que lo hacen posible con sus aportes. Bueno, el mundo que ya no es, y por qué están esos dos guardianes ahí cuidándome las espaldas. Efectivamente, porque va a hablar algo muy fuerte acá. Y aparte de eso está nuestro Mr. Pollito. Y quiero arrancar con algo que estoy leyendo, algo que me regaló mi querido Arnau, que si bien por los derechos de autor no puedo reproducir nada de manera textual de este libro tan hermoso, pequeñito, que habla de el elogio de la sombra, de un escritor, Junichiro Tanizaki. Es un librito, me dicen, muy difícil de conseguir. Biblioteca de Ensayos Ciruela. Los derechos de autor están totalmente protegidos, por lo tanto no puedo hacer referencia a nada de este libro de manera directa, pero sí lo que estoy aprendiendo de él. Y hay una parte muy hermosa que infiero que lo que pretende el autor decir, y viene muy a colación a lo que vamos a hablar acá, es que solamente hay ocasiones que solamente podemos percibir la auténtica belleza de algo si está en la oscuridad. ¿Cómo valoramos la luz si no hay oscuridad? Muy diferente a lo que de manera muy civilina se inventan algunos por ahí con la intención de justificar esos males, que sin el mal no existiría el bien, sin el demonio no existiría Dios. No, eso no es lo mismo. Ahí sí, paren la cosita, no. ¿Cuál es la diferencia? No, es que estamos hablando desde el punto de vista de lo que es la correspondencia dentro de lo que es las polaridades. Y en este caso, bueno o malo no tiene que ver con Dios y demonio, porque cuando hablamos de la Divina Fuente estamos hablando de algo que está en un rango que se sale precisamente de eso, porque ha creado todo esto donde se manifiestan esas cosas, por lo tanto está por encima de eso. Por lo que quiero decir que todo lo que haya debajo depende de esta creación. Eso incluye a los malos, a los buenos, a los tan lindos, a los no tan lindos, y etcétera, como lo quieran ustedes definir.
Y como una vez, creo que en el primer video del canal, cuando empecé a hablar de todo este tema, hablaba de que el primer hijo paradisiaco de la creación fue la oscuridad, precisamente porque en ella se va a moldear y se va a verter la luz. Y solamente la luz puede brillar donde haya la posibilidad de ver la luz. Es decir, y puse ese ejemplo hace unos años, vos entras a un cuarto totalmente iluminado con una bombilla encendida. ¿Se ve la bombilla? ¿Hace algún cambio en ese cuarto totalmente iluminado? No. Entonces, ¿qué lógica hay crear una creación toda iluminada donde va a haber luz si no se ve? De ahí viene la experimentación. De ahí viene la realidad de materia. Entonces, el tejido de la oscuridad sirve de sustrato, de telón, para que la obra de arte de la creación se manifieste y se expanda, se diversifique y de esa manera evoluciona. Entonces, cuando hablamos de que la belleza, como dice este autor, hay ciertas cosas muy bellas que en espacios iluminados pierden su significado porque se diluyen en toda esa luminosidad. Ejemplo, las decoraciones hechas con polvo o lámina de oro en un lugar iluminado pues destellan tanto que llega a la gente a ignorarlas. Pero si están en un lugar con una penumbra o en una oscuridad intencionada para que resalte precisamente esa decoración hecha en lámina de oro, ahí la cosa cambia porque cobra vida propia. Y esa oscuridad cambia de ser algo oscuro, desconocido, siniestro, se transforma en algo hermoso que está conteniendo algo mucho más hermoso, que es luminoso y que le da sentido en equilibrio, en coexistencia. Y eso es la experimentación en la realidad de materia. Es para que entiendan de que una cosa se da para que se pueda dar otra cosa. ¿De qué sirve aprender algo si lo sabes todo? ¿De qué sirve experimentar algo si lo has experimentado todo? ¿De qué sirve entender la importancia de algo si lo tienes todo? En la carencia, en las crisis, empezamos a entender y comprender el valor de las cosas. De hecho, hasta el mal, en cierta manera, tiene su fundamento. ¿Cómo vamos a entender la importancia de la bondad si no somos testigos de los actos de maldad? ¿De qué manera podría funcionar la solidaridad y la compasión si estamos en un lugar lleno de lujos? Pastores, sacerdotes, New Age, Masterclass, tienen la costumbre de ir a predicar, digámoslo así, en hoteles 5 estrellas, en la Riviera Maya, en Cancún. Eso lo he visto una cantidad de personajes por ahí que ofrecen sus talleres, sus cursos Masterclass en lugares muy high. Entonces, uno dice, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no ir más bien ahí, a la favela, ahí al lugar donde realmente se necesita llevar esa luz, para que esa luz resalte en esa oscuridad y que pueda iluminar la luz oculta que hay en personas que no han visto sino solo oscuridad y que no han visto su propia luz? Y de esa manera, la luz, cuando entra en un lugar oscuro e ilumina una escultura, una estatua, una pintura decorada con lámina de oro, polvo de oro, es donde el oro empieza a brillar con luz propia de una manera tan magnífica que transforma la oscuridad que le rodea, resaltando la belleza del objeto que tiene oro. Todo ser que está experimentando la realidad en materia es un ser luminoso que se ha densificado a un punto tal que ya no ve su propia luz. Y por eso es que en vez de llevarle violencia a estos seres, hay que llevarles luz. El maestro Isa, que llaman Jesús, él no se iba a los palacios, él no frecuentaba el palacio de Herodes,
Él ni siquiera iba a la lujosísima casa que tenía José de Arimatea, que era su padrino. No, él iba a los leposarios, a lugares donde estaban los trabajadores del pescado, los pescadores donde todo el día estaban preparando, salando, secando, destripando el pescado, donde todo el olor estaba ahí. Se iba a los talleres de mampostería, de piedra, a las fundidoras donde se trabajaba la fragua del hierro, donde la gente trabajaba. Él se hacía al lado de los campos en donde la gente terminaba su jornada sudados, cansados, llenos de polvo, y él les daba un remanso de paz y los iluminaba con su mensaje. Y eso hacía que esas personas despertaran su luz interna y vieran su propia luz interna y se iluminaran a sí mismos. Y se convertían a su vez en faros para otras personas. Esa es la misión de los que vinimos a tierra. Ayudar a que otros descubran su propia luz interna. Y no ser el masterclass que sin mí usted no puede hacer nada. Eso no es así. Y por eso es que yo evito que me endiosen o me pongan en pedestales. Porque le restaría sentido y alcance al mensaje que estoy transmitiendo acá, nacido de mi propia vivencia y experiencia. Entonces, eso es lo que infiero en este texto, cuando hay una parte donde dice claramente que esas casas antiguas japonesas se construían de tal manera de que hubiera lugares muy en penumbra, muy oscuros, y no porque les gustara la oscuridad, sino para enaltecer la belleza de ciertas cosas que en la luz serían ordinarias, pero ahí en la oscuridad retoman su magnificencia cuando un rayo peregrino de luz lograba atravesar esa penumbra y daba en esa figura, iluminándola e iluminando todo el espacio y dándole sentido, y solamente en el momento en que alguien fijaba su mirada en ese lugar. Eso es mágico. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, ¿no será que todas estas cosas terribles que están sucediendo es la manera como que nos muestran esa oscuridad tan brutal para que nosotros podamos ver algo de luz en eso? ¿Cómo así? Sí, qué aprendizaje. Y ese aprendizaje es la luz que vos estás activando en ti. ¿Van entendiendo? Ahí los dejo para que digieran. Entonces, yo he estado en un proceso en donde me he estado transformando acá en el canal, y los que han sido testigos de eso desde que empezó saben cómo era yo de radical hasta lo que llego a ser hoy día. Y estamos en ese proceso. Y somos parte de algo mucho más grande. El problema es cuando empezamos a ver las cosas desde la óptica y la moral y el prejuicio implantado, establecido en nosotros a través de los sistemas de creencias. Voy a poner un ejemplo de una pequeña discusión que he estado teniendo con respecto precisamente a la publicación que hice en el post de la caja de publicaciones del canal cuando yo publiqué esa carta. Es una carta que fue firmada anónimamente con el seudónimo de... Esas son las guacharacas. Con el seudónimo de Mexicanos en el Exterior. La primera crítica que saltó dentro de la ingenuidad y la ignorancia es: ¿vio qué credibilidad tiene esa carta si ni siquiera firman con su nombre? Hombre, si vos estás en un lugar donde la violencia y los que tienen el poder de generar esa violencia tienen mucha pasta, mucho dinero, es absurdo que vos pongas tu nombre. Te localizan y te eliminan. Así de simple. Entonces a veces el anonimato es necesario. Entonces, el ejercicio que yo hice cuando leí esa carta fue cambiar mexicanos en el exterior y poner colombianos en el exterior. Y cuando la compartí con alguien muy querido, le dije, ¿qué le pondrías? Y él decía,
humanos en la tierra ante la gente del exterior, o sea, ciudadanos del mundo. Ah, listo. Y empieza a cambiar la cosa, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Empiezas a desarmar con ese ejercicio tus prejuicios, tus preconceptos y todo aquello que ha sido inculcado, implantado y programado desde el sistema externo. Entonces ya no es mexicanos en el exterior, sino colombianos en el exterior, españoles en el exterior, humanos de la tierra. Y en vez de hablar de la presidenta Brown o la presidenta de México, sería Gustavo Petro o Pedro Sánchez o Milei o quien quiera usted meterle. Y ese clamor cobra sentido porque refleja realmente una necesidad, un llamado de atención, que es necesario desapasionarnos y sobre todo tener el valor de reconocer que hemos sido permeados y polarizados de tal manera que hubo personas que tuve que eliminar del canal lastimosamente, no porque no les permitiera su libertad de expresión, sino por la manera amenazante, insultante, cínica de responder. Uno que decía, viva la presidenta fulana de tal, abajo, muerte a los que yo no hay que yo. Eso es lo que estás proyectando, esa es la validez de tu argumento para estar en contra de algo que no te gustó. Muerte, yo no hay que. Entonces, ¿hasta dónde estamos tan polarizados que algo que nos invita a la reflexión, de mirarnos en el espejo, de darnos cuenta hasta dónde nosotros hemos acolitado las cosas, ha permitido de que esos que están en el poder dominen y controlen nuestros destinos? Como lo que publicó hace poquito JL en su canal, en donde él hablaba de que el destino de Europa en manos de burócratas, y burócratas que desafortunadamente están en un estado de programación demencial que están llevando a la ruina a toda Europa y posiblemente a una depuración tristemente lamentable, que no es la idea, no es el objetivo del plan divino, pero que si la gente la alimenta, se debe respetar ese libre albedrío. Así haya sido manipulado. Pero es que la gente no son niños chiquitos con 2 deditos de frente. No, son personas conscientes, pero que le están dando más importancia a la ideología, al partido, que realmente al sentido común y a su conciencia. ¿Cómo es posible que yo me acuerdo, cuando era más joven, para mí era un ideal querer conocer Europa, ir a Europa, porque wow, allá puedes expresarte, puedes hablar, puedes ser tú, sin ser perseguido por tus creencias, como pasa en Colombia y ha pasado en otros países. Y ver hoy día que precisamente lo que hemos vivido acá en Colombia, en las repúblicas bananeras, como nos han llamado de manera irrespetuosa, con esa etiqueta despectiva, resulta que son peor que las repúblicas bananeras los sistemas que están imponiéndose en la Unión Europea. Estaba viendo un analista inglés sobre el peligro de la censura y la pérdida de las libertades civiles y cómo se estaba utilizando como excusa, chivo expiatorio, lo que pasaba en países en donde se les estaba ignorando el contexto. Caso Rusia. El contexto de Rusia, donde hay 400 personas que están pagando cárcel por publicar cosas en contra del gobierno, hay que mirar el contexto de por qué están en la cárcel. Y sobre todo entender que esas personas estaban obedeciendo agendas no de la oposición, sino de precisamente los que quieren desestabilizar dicho país. Y este analista ponía ese dedo en la llaga cuando decía, mientras en Inglaterra, que supuestamente es la meca de las libertades civiles y sociales, en lo que ha ocurrido en un año,
Mientras allá en el país ruso hay 400 personas desde que empezó el régimen de este señor que está allá gobernando, que están en la cárcel. En cambio en Inglaterra, en un año, más de 3.000 personas fueron arrestadas por opinar o pensar diferente. Y puso ejemplos muy claros donde uno ve claramente la diferencia entre uno y otro caso. Entonces, ¿cómo es posible que se haya llegado a que países que eran representativos de la libertad, o al menos eso es lo que decían y pregonaban sus gobernantes, y eso es lo que parecía verse en la realidad cotidiana en Europa, ya ni siquiera usted puede mencionar algo, porque si alguien en su complejo de inferioridad o en su nivel de resentimiento cree que es un ataque contra su persona y lo toma como algo personal, te denuncia y a vos te encarcelan por eso. Así de simple. ¿Hasta dónde se ha llegado a convertirse Europa en aquello que criticaban de América? De las repúblicas bananeras. Y ahí es donde toco el tema del contexto. No es lo mismo mirar lo que está sucediendo al interior de una religión como la islámica, cuando tu juicio moral es basado desde tu mentalidad cristiana. Otra cosa es si un musulmán está mirando lo que está haciendo un musulmán y está planteando una crítica a lo que hace ese musulmán. Pero otra es muy diferente lo que hace una persona de una religión o creencia diferente al criticar y juzgar desde su moral lo que el otro está haciendo, desconociendo el contexto de lo que el otro fue creado y en lo que ha vivido toda su existencia. No midas con la vara a tu prójimo, porque con esa misma vara serás medido. Pero se está aplicando la ley del embudo, es decir, le veo todo lo malo al otro, pero no acepto que vean un puntico malito mío, como está pasando con el país del norte, con el rubio presidente, que en su afán de convertir grande América se está olvidando que América va desde Alaska hasta la Patagonia, y le dio por cambiar el nombre del Golfo de México, dice que Golfo de América. Ahora uno diría, bacano, válido si fuera Golfo de América, toda América, o sea, América, América como tal. No, América porque dentro de la mentalidad del contexto de ellos, América es sinónimo de estadounidense y no de América de americanos, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia. La precisión del lenguaje es muy importante. Entonces, cuando vemos una forma de neocolonialismo que está tratando de revivirse, y lo más delicado, esto también está pasando en Europa y está pasando en casi todo el mundo, y eso es una estrategia desesperada de los que han tenido el control en el planeta y que lo están perdiendo, es revivir la chispa, la llama de los nacionalismos extremos. Estamos ante un escenario de nacionalismo muy similar a lo que se vivía en los años previos a 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo ese conjunto de locuras están siendo alimentadas por nosotros mismos incluso. Entonces, cuando estamos mirando algo, se nos olvida un contexto y sobre todo se nos olvida qué tipo de programación y qué tipo de influencia externa está permeando nuestra valoración de las cosas. Porque no acepto que me juzguen personas que tocan temas personales míos, precisamente por eso. Una cosa es que usted haga una crítica de lo que yo he dicho, no estés de acuerdo, basada en argumentos válidos, y otra es decir, es que vos eres de la derecha, es que vos no sabes lo que se vive aquí, vos no tenés que mirar lo que está pasando en Colombia antes de criticar lo que pasa aquí en México, como me escribió alguien por ahí. Un momentico, yo no estoy haciendo eso. Como historiador y profesor de ciencias sociales, yo sí me tomé muy literal, y eso se lo agradezco a Asperger, el análisis objetivo, desapasionado y contextual de un hecho, no solamente a partir de argumentos, sino a partir de entender los contextos, y de esa manera dejar a un lado
mis propias pasiones, mis propias subjetividades, y analizar las cosas a la luz de los hechos y de las consecuencias y resultados de algo según el momento en que se dio y no sé desde la perspectiva de ahora como lo estaría yo viendo. Entonces, creo que es necesario que empecemos a entender eso, porque si no vamos a caer en ese juego de manipulación dentro de la guerra psicológica de desinformación en donde se está polarizando la gente. Y en eso son muy hábiles la New Age como buen aparato y agente del sionismo para interferir en los sistemas de creencias de personas mediante una técnica que lo que hace es satanizar, demonizar lo que tú creías para luego hacerte ver como el culpable, el que no merece algo, que para poderlo lograr tienes que hacer lo que ellos dicen, y en el proceso te deshumanizan y te desconectan de lo que te une a tu núcleo familiar para que, creyendo que eres una semilla estelar, aceptes las políticas de reducción eugenésica de población mundial. El caso del silicio. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablo de la carta y expuse ese tema de la carta, mi error fue creer que las personas que la leyeron, al menos la mayoría sí lo vio así, pero hubo otras no, y sobre todo gente que fue mandada, lo vieron desde sus pasiones, desde sus juicios y desde sus resentimientos y culpas internas. Y es muy frecuente que las personas al criticar algo lo hagan no criticando a la persona, sino criticando aquello que ven de sí mismos en la otra persona. Pero lo tratan de disimular con un ataque personal a la otra persona y tomándolo como algo personal o sintiéndose aludidas cuando en ningún momento se le está aludiendo. Cuando yo hice el análisis de la carta, hay que analizar esa carta desde la hermenéutica del discurso. ¿Qué tipo de adornitos hay? Y yo le vi, obviamente, intenciones ahí, obviamente tirándole la puya a la señora de México. Pero quitando eso y concentrándome en lo general, en lo importante, sí estoy rescatando algo que en términos generales en la carta está exponiendo. Y es que desafortunadamente los gobiernos de América han sido permeados por la agenda neocolonizante de Estados Unidos y de los que controlan y gobiernan a Estados Unidos. Porque eso es una cadena. Y hemos caído en una narrativa de polarización que en vez de ver hasta dónde nuestra responsabilidad tiene que ver en alentar, sostener eso, nos enfocamos en las pasiones y en tomarlo como algo personal. Y sobre todo porque la persona que hablaba de viva la presidenta de México, yo pregunto, ¿usted la conoce en persona? Ella te paga tu casa, eres su amigo íntimo, su amiga íntima, eres parte de la familia de ella. Ella te conoce, al menos sabe tu nombre. Y así suele suceder con una cantidad de personajes donde defienden a alguien que ni siquiera lo conocen, o que esa persona ni siquiera te conoce a ti. Entonces, en ese orden de ideas, cuando empezamos a mirar lo que sucede en el mundo y lo empezamos a enfocarlo desde una perspectiva objetiva, o sea, fuera de la caja, fuera de las pasiones, prejuicios y todo aquello que nos han implantado y programado desde afuera, y nos hacemos como observadores, empezamos a darnos cuenta dónde está la manipulación, dónde está el engaño, y sobre todo también nos damos cuenta dónde está la belleza de las cosas. En esa carta vi la belleza de un mensaje que resonaba en el pregón de muchos pueblos que cambiando México por cualquier nombre de cualquier país del mundo, aplica.
que cambiando el nombre de la presidenta por cualquier presidente aplica, porque todos estamos sujetos a una situación donde el control lo tienen aquellos que tienen mucho poder económico y que pueden manipular los medios de comunicación y que tienen acceso a ciertas tecnologías de control y programación mental para ponernos unos contra otros y no enfocarnos en lo importante. Ahora bien, volviendo al tema del contexto, este mensaje también se lo mandé a aquellas personas que tienden a idealizar las cosas y sobre todo a creer que en el pasado, como pasaba con los atlantes, lo dije en un video anterior, creen, ay, nuestros hermosos hermanos atlantes van a retomar otra vez la tierra. ¿Usted sabe cómo eran ellos realmente? Y si ya pasaron su oportunidad, ¿por qué tienen que volver otra vez? ¿Y qué va a pasar con los que estamos aquí? Es como los indigenistas, no todos, hay gente indigenista que conozco que ha defendido realmente con honestidad la herencia indígena, desde la inclusión, pero hay ciertos grupos y movimientos indigenistas que trabajan su discurso desde la exclusión, es decir, enaltecen el pasado indígena, pero omitiendo una cosa muy fundamental: el legado actual de la herencia del mestizaje de los pueblos que se mezclaron en esos procesos de conquista y colonización que se dio en América. Como un ejemplo, porque eso mismo sucedió en Asia, eso mismo sucedió en África, eso mismo sucedió en Europa. Eso mismo sucedió aquí en América antes de la venida de los conquistadores europeos, sobre todo los españoles. Los incas iniciaron un proceso de conquista y expansión territorial, en donde los que se sometían por las buenas eran asimilados en la cultura incaica, y los incas en retribución también asimilaban lo positivo de la cultura que asimilaban. Pero los que se oponían eran masacrados, eran expulsados, eran desplazados. Lo mismo hicieron los moches, lo mismo hicieron los caribes, lo mismo hicieron los mexicas, lo mismo hacían los pueblos sius y cheroquis y iroqueses. Entonces, cuando uno se pone a mirar que los procesos de expansión de un pueblo sobre otro pueblo, una nación sobre otra nación, una civilización sobre otra civilización, cuando se da en buenos términos, hay una asimilación. Cuando se da en malos términos, hay una aniquilación, pero casi siempre un remanente del pueblo que es sometido y aniquilado queda en el loto. Y continúa. Pasó con los cátaros. Después de 100 años de persecución y exterminio, resurgió el sistema de creencias, lo que creían los cátaros, a pesar de todos los esfuerzos de eliminarlos de la faz de la historia. ¿Por qué? Porque algo queda en quien conquista del que conquistó. Y eso se ha visto en todos los pueblos. Cuando uno ve cuando los griegos conquistan Persia, se asimila la grandeza y lo positivo de lo persa en los griegos, dándose el periodo de la helenización. Y la helenización permeó a Egipto, que llevaba milenios y se convirtió helenizando. Y dentro de ese proceso de helenización llamó la atención a un pueblo que estaba expandiéndose dentro de un territorio que había migrado desplazado también por una destrucción que ocurrió en su territorio original, que fueron los romanos, y que estos se apoderan de los territorios etruscos y van creando la monarquía y luego la república para convertirse en el imperio romano, y este se expande y empieza a conquistar los pueblos germánicos, galos y celtas, los pueblos árabes del norte de África, y hay un proceso de asimilación. Vea, por ejemplo, cuando con Cartago la destruyeron al punto tal de que echaron sal sobre los restos para que no creciera ni la hierba. Y las cosas positivas de los cartaginenses quedaron en los romanos. Lo mismo pasó en Iberia.
Los romanos conquistan Iberia y hubo pueblos inconquistables, pero que a la larga terminan asimilando creencias y sistemas de ideas y de cultura y de formas de los romanos y viceversa. Los mexicas fueron arrasando lo que encontraban por su camino, pero también iban asimilando los que favorablemente aceptaban su dominación. Y así se fueron dando procesos de integración. A mí me llamó la atención a un señor que es historiador español, pero que desafortunadamente enaltece demasiado el tema español al nivel tal que una vez por ahí le publicaron un meme donde decía, no, lo único que falta es que la luna fue también conquistada por España. Está bien que haya un orgullo por lo suyo, y nosotros debemos sentir orgullo y también amor por la herencia positiva que nos legó los pueblos hispanos que llegan a América. Porque España está formado por vascos, catalanes, gallegos, andaluces, hay mezcla de moros, africanos, árabes, hay germánicos, romanos, latinos, drusos, normandos, de todo hay, godos, visigodos, toda esa mezcla es la que viene a América. Y por eso es que una forma de deshispanizar a nuestra América es llamarnos latinoamericanos. La peor manera de quitarnos nuestra identidad hispánica es llamarnos latinoamericanos. Y eso es algo que mucha gente, incluso historiadores, no han entendido y siguen hablando. Afortunadamente hay grandes historiadores también que están haciendo hincapié en dar claridad de que cuando hablamos de Latinoamérica es un concepto acuñado por los franceses en su afán de restarle legitimidad a la hispanidad, haciéndole creer a los hispanos de aquí de América que somos latinos, cuando no es así. Ni siquiera los españoles son realmente latinos. Hay una base latina, sí, pero están los iberos, celtíferos, están todos esos pueblos que habitaron la península ibérica y que se fueron absorbiendo por los que luego serán los godos, los visigodos. Vienen los árabes, estuvieron los árabes 700 años allá hubo una mezcla que permeó todo el sur y centro de España. Y cuando se consolidan los pueblos bajo una corona que fueron los reyes católicos allá en el año antes de la llegada acá a América, apenas un año antes, 1490-91, apenas se consolidan allá como reino, pero estaban los aragoneses. El gran legado de Aragón es impresionante. Los occitanos, que ahora es Cataluña, que hay la Cataluña francesa y la Cataluña española, están los vascos. Pues, mire que ellos también son una mezcla, son pueblos que llegaron aquí a América llegaron vascos, andaluces, gallegos, catalanes, y en el proceso no todo fue malo, sí hubo desmanes, pero eso ocurre en todo proceso de civilización. Pasó con los romanos, pasó con los chinos, pasó con los aztecas, pasó con los mayas, pasó con nosotros. Y el resultante es la diversidad que hay hoy día. Y así es como se va nutriendo la humanidad, así es como va evolucionando. Pueblos que desaparecen, pueblos que surgen, pueblos que llegan a la cima y luego caen y serán reemplazados por otros. Esa es la dinámica, eso significa estar vivo. La transformación continua. Entonces a esta persona que enaltece hasta la exageración lo ibérico, publicó en su post, muy respetuoso, yo digo esto, es una persona que respeta mucho, pero llega a ser muy, muy idealista en cierta manera, pero también de manera muy respetuosa le respondí, haciéndole ver las cosas desde otra óptica, no para que cambiara de opinión, sino que al menos enfocara las cosas de otra manera. Decía, gracias a los españoles, la barbaridad de sacrificios humanos fue erradicada de el virreino de Nueva España, o sea, hoy día México, porque
Los españoles al ver se horrorizaron la cantidad de sacrificios humanos que habían. Algo demoníaco, solo por obra de Satanás. Entonces yo le respondí al hombre y le voy diciendo, no era demoníaco y no era obra de Satanás. Era producto del contexto social histórico en el que los pueblos de Mesoamérica creían en la imagen del sacrificio de personas, una forma de continuar la vida, de nutrir la tierra, de ofrendar la sangre al sol que todo lo da para que haya cosecha. Y era en cierta manera una forma de control natal de la población, dadas las limitaciones de recursos. Entonces, no es demoníaco. ¿Y cómo se va a horrorizar un español en el contexto del siglo XV, que viene de masacrar árabes y de quemar vivos a herejes? Hay que ver el contexto. 700 años de sangrientas guerras de reconquista del territorio ibérico. La persecución a personas que pensaban diferente o tenían ideas diferentes y que eran amarradas a un poste totalmente indefensos, sin posibilidad de defenderse, y eran quemados vivos mientras la gente hacía fiesta. Pongamos un ejemplo más reciente, la Revolución Francesa. ¿Cuánta gente fue llevada a la guillotina por la turba que se reunía a hacer fiesta? Era como la película del día. Y que había gente que se hacía debajo de las tarimas de las guillotinas a recoger la sangre de las víctimas y envasarla y venderla como un souvenir. Había personas que incluso pedían que le prestaran la cabeza del recién decapitado para posar, digámoslo, para estar, mira! ¿Eso no es horrible? Estamos hablando de Europa, siglo XVIII. ¿Qué hacían los ingleses? Vamos más reciente. La masacre que hubo a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando más de 5.000 personas fueron masacradas por el ejército británico porque creyeron que eran una amenaza, utilizando una munición que después fue prohibida, las famosas balas Dundun. Y estamos hablando no de las balitas de hoy día que son pequeñitas, no, de esas grandes calibre 30, que tenían punta roma para que cuando impactaran explotaran y se fragmentaran. Imagínense un proyectil calibre 30 impactando en un niño, como pasó en esa masacre, donde hubo un juicio simplemente para calmar los ánimos de la gente, en donde se simuló juzgarse a los responsables y donde pusieron de chivo expiatorio un pobre tipo ahí que a la final sí pagó, pero no se sabe cómo, y que creo que terminó suicidándose. El punto es que las barbaridades que han hecho unos y otros, ¿con qué derecho venimos a decir que era horrible lo que hacían los mexicas en el contexto de la realidad mesoamericana del momento, cuando el cristiano que estaba viendo eso venía de quemar personas vivas en Europa? Ahí no hay cabida a ese argumento. Pero es que hay que mirar las cosas desde otra óptica, desapasionadamente. Hay que mirar las cosas desde el contexto histórico. La mentalidad europea de la Revolución Francesa, donde estaban la gente disfrutando y haciendo fiesta en las ejecuciones, es porque venían de una larga tradición donde las ejecuciones era un acto público, en donde prácticamente era una excusa para que la gente se reuniera y conversara en torno del sufrimiento de la víctima. Y se volvió algo cultural durante siglos. Ese es el contexto, que con el paso del tiempo las dinámicas fueron cambiando, pero eso no quiere decir que eso se haya desaparecido. La manera como el sistema de salud actualmente en el mundo, sobre todo en Occidente, ha caído de forma tan deplorable que para favorecer la ganancia de los accionistas de las farmacéuticas
No se puede salvar a una persona y se prefiere mantenerla enferma crónicamente hasta que fallezca cuando hay cura para esas enfermedades. Un paciente sano no da ganancias. Ese tipo de mentalidad, ¿de dónde viene? Entonces no podemos sentar a juzgar algo sin tener en cuenta un contexto. Y ese es mi llamado que les doy a ustedes. Sobre todo porque en el despertar de conciencia que se está dando a nivel planetario, y ese es el punto que nos interesa, es entender que lo que está haciendo la luz y los seres humanos en misión, que estamos encarnados en la Tierra, en misión, es mostrar las cosas. Y que dentro de este plan, si lo vemos de manera más amplia, incluso lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que ocurre a la vuelta de tu casa, forma parte de un proceso donde te están mostrando lo que antes, por estar demasiado distraído, no prestabas atención, pero seguía ocurriendo. ¿Cuántas guerras hubo antes de Ucrania? Y llegamos a un punto donde prácticamente ni nos interesaba la noticia. Yo me acuerdo cuando estalló ese conflicto, en febrero, hace ya 2 años largos, que había en el momento. La gente estaba más distraída en un partido de fútbol que eso. Hemos llegado a un nivel de insensibilidad tan grande que cuando ocurre un accidente de tránsito, lo primero que hace la gente es sacar el celular a tomar fotos. Y respetando la dignidad de la persona que está ahí y de sus familiares. Eso ocurre en todas partes. Lo he visto en Europa, lo veo aquí en Colombia, lo veo en cualquier lado. Ocurre un desastre y la gente el celular. Y ahí mismo lo publican en redes sociales. Y dicen que es con ánimo de informar. No, es amarillismo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros estamos tan convencidos de que eso no nos corresponde cuando en realidad somos parte del problema? ¿Hasta dónde somos cómplices por acción o por omisión? Entonces están ocurriendo una cantidad de cosas en donde más de uno no la pudo captar y aún hay gente que no lo capta. Cuando yo empecé eso a decirlo en el canal hace ya casi 4 años, hace más de 3 años cuando yo empecé a hablar de esto acá en el canal, y lo digo por testimonio porque yo me di cuenta, no había prácticamente ningún divulgador en el momento cuando hablaba ilumina tu oscuridad. Es más, las críticas que me llovieron fueron grandes y yo me sostuve, iluminemos nuestra oscuridad. Mucha gente creía que era encender una lamparita y ya. No, iluminar la oscuridad nuestra, no la del mundo, sino tuya. Pero ¿qué pasó? La contrarrespuesta fue mostrar lo feo del mundo para decirte que era una guerra espiritual entre la luz y la oscuridad, entre los buenos y los malos. Vea, por ahí hay un muchacho que antes yo seguía y vi cómo fue cambiando su narrativa a una narrativa de odio y de ego espiritual, en donde ahora está hablando es que la gran farsa de Miguel, que dice que la conspiración arconte y una cantidad de cosas, y yo digo un momentico, y el por qué está hablando de eso, porque resulta que si no hablara de eso no obtiene likes, no obtiene seguidores, entonces tienen que seguir alimentando al villano. Así ya no esté, hay que inventárselo otra vez para que la gente siga teniendo miedo y siga creyendo que lo que está ofreciendo es lo que sirve. Es decir, hay muchos divulgadores alternativos, no solamente la New Age, también muchos divulgadores alternativos que empezaron bien encaminados y que ahora están en un cuento muy similar, de manera comparativamente hablando, a lo que hace una farmacéutica, donde un paciente sano no le da ganancias. Entonces una persona empoderada no da ganancias. Una persona que ha encontrado su equilibrio y sabe que es su propio salvador y que la luz viene de sí y que su vibración depende de sí mismo, no da ganancias, no da likes, no da seguidores, no dan patrocinantes, no da
los beneficios que da la plataforma YouTube a los que tienen más de 100.000 seguidores. Es más, he visto algunos donde dicen, ayúdenme a llegar al 1.000.000 de seguidores. Y la gente ingenuamente lo ayudan. ¿Y por qué? Es que usted con 1.000.000 de seguidores, las pautas publicitarias que salen en esos videos, te dan un dineral el berraco. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo para recibir $1 necesito 1.000 visualizaciones. 1.000 para recibir $1. Ahora imagínese un tipo que tenga 10 millones de visualizaciones. Pongo el ejemplo de este muchacho que nunca hablaba, un morenito que fue migrante en Italia y que gracias a lo que él hacía, ahora imagínese el estilo de vida, el que hace así, un africanito que hace así, ante cosas que sí, que es increíble que haya personas que no usan sentido común y que sinceramente es ridículo que no vean la solución ahí, y el pelado les muestra la solución y les dice, es un muchacho que tiene apartamento de lujo en Milán, tiene carros de gama alta y se da una vida donde la ropa que tiene de gran marca ni siquiera la compra, se la dan para que aparezca en los videos de él, porque él tiene más de 10 millones de visualizaciones. Entonces lo mismo está sucediendo con ciertos divulgadores. Los arcontes fueron retirados en el 2019 y se sabe porque si no fuera así no estaría ocurriendo la hecatombe que está ocurriendo en este momento, el caos de todo lo que se está exponiendo, toda la corrupción, la pérdida de poder de los que han gobernado y han hecho lo que les da la gana, la exposición de sus trampas y sus agendas. Si los arcontes estuvieran todavía dominando y los reptiles estuvieran todavía dominando, esto no lo estaríamos viendo. Pero necesitan al arconte para seguir, ¿qué? Dando seminarios y talleres de liberación de la influencia arcóntica. Cierto divulgador publicando lo que dice que las canalizaciones de una señora ahí que dice que la guerra de los dracos están en retirada, están siendo derrotados. ¿Ah? Y me puse a ver el video y me dio una risa porque casualmente estaba viendo unas páginas de ciencia ficción en Facebook donde muestran la historia de la ciencia ficción y las diferentes publicaciones, novelas, cómics, animes, películas, etcétera, desde la época en que salieron las primeras historias de ciencia ficción, que para que no se sorprendan vienen desde el siglo XV-XVI. Sí, por ejemplo Giordano Bruno cuando empezaba sus escritos hablando de cómo se imaginaba la vida en otros mundos. Johannes Kepler también llegó a Christian Huygens publicó un libro donde decía cómo es la vida en otros mundos y empezaba a idear, fantasear de cómo sería esa vida en otros mundos. En el siglo XIX, Julio Verne, los grandes maestros de la ciencia ficción vienen desde siglo XIX para acá, bebiendo de lo que escribieron antiguos. Homero no escribió el famoso búho mecánico que se movía, o el famoso coloso de Rodas, ese mito que hablaba de un robot movido por vapor, pura tecnología tartariana. Entonces, y resulta que estaba viendo precisamente un análisis sobre el tema de los famosos Sikh, y llega a hablar de este tema. Y incluso en Revelando el Velo hacen referencia de dónde viene realmente el término de los Sikh. Y es un tema antiguo y viene desde el tema de la alta alquimia. Entonces cuando uno se pone a mirar novelas de ciencia ficción de los años 50 donde hablan de los dracos, de los reptiles que están luchando contra la humanidad y que están siendo derrotados y toda vaina, y luego viene este canal a decir que sí, gracias a la canalización de esta señora, el imperio draconiano está siendo derrotado en el planeta Cronis, y que yo no sé quién de la orden de los Sith Jedi. ¿Qué? O
sea, te da risa, sinceramente. Te da risa. Porque la mayoría de ustedes no creo que hayan crecido leyendo cómics o viendo animes o manga o viendo películas o leyendo novelas de ciencia ficción. La época dorada de las series de ciencia ficción en televisión, años 50, 60, Star Trek, por ejemplo. ¿De dónde viene el término Federación Galáctica? De la serie Star Trek. Y la gente ingenuamente cree en eso. Se lo cree. Y eso tiene un nombre en psicología. Y no son capaces de reconocer de que están creyendo en algo que fue inventado, pero quieren creer en eso. Entonces, las entidades arcónticas fueron retiradas en el año 2019. No soy yo el que lo estoy diciendo. JC me lo estuvo explicando. He visto divulgadores que lo han afirmado y lo han confirmado. Canalizadores y gente medium que han sentido de que en el astral y en el etéreo ya no están estas entidades. Es como cuando uno ve a aquellos que siguen, dice que ahora es el gran exopolítico y gran geopolítico, un personajito que vive en México, ese muchacho que habla de los cutulos. Y la gente no cae en cuenta que el man lo que hizo fue que, como él no sabe pronunciar Cthulhu, que son ese ser dentro del gran fabulario imaginario de H.P. Lovecraft, que escribió en sus novelas y en sus cuentos de horror, del horror cósmico, los Cthulhu, que se pronuncia casi como Cthulhu. Este muchacho que no habla bien inglés dice Cthulhu y empieza a hablar de los Cthulhus y empieza a contar una cantidad de vainas que uno dice, qué tremendo experto. Pero un momento, resulta que Jalife, el gran analista geopolítico, ya había mencionado eso, pero sin mencionar extraterrestres, dracos, Cthulhus y una cantidad de parafernalias. No, lo dijo desde el análisis geopolítico sobre la situación de lo que está pasando en México o lo que está pasando en Europa. Entonces viene este personaje y dice, no, en vez de decir Vladimir el de Rusia, dice, no, los dracos, los Sikh, yo no sé qué, y empiezan a meterle cuentos que ya han sido dichos, mencionados por personas muy serias, pero dentro de un ambiente totalmente diferente. Por ejemplo, el señor, el gran maestro, el gran historiador y doctor en historia, el geopolítico, el doctor Jalife. Este señor ha hablado unos análisis brutales sobre lo que ha sido la realidad de México y de medio mundo. Y llega este otro, coge lo que este señor dice, pero le cambia los contextos y empieza a hablar de que no, es una lucha entre los seres oscuros que vienen de la galaxia oscura y yo no sé qué. Y empieza a hablar una parafernalia y se convierte en el experto exopolítico. Aparte de que por ahí se le pilló hablando cosas que ya habían sido presentadas por Corrigut. Pero él la acomoda para que suene como que él es el inventor del agua tibia. Entonces, mi crítica es precisamente esa. Está bien que vos quieras informar y contar desde tu perspectiva lo que estás entendiendo de lo que sucede en el mundo. Pero otra cosa es que tomes, plagies, copies de otras personas y lo hagas creer y pasar como canalizaciones o conocimientos que te dieron seres yo no sé a dónde. Táctica muy frecuente en la New Age, que toma elementos de series de ciencia ficción de los años 50 y 60 y lo presentan como el Comando Starcheran y la Federación Galáctica. Y publican eso con una parafernalia diciendo solamente los elegidos, los 144.000, por ejemplo. Eso es mesiánico y bíblico. ¿Dónde está referencia a eso? En la Biblia. Y vienen ellos y sacan temas bíblicos y lo hacen ver como no, eso es una canalización de la señora embajadora de la Federación Galáctica. Y empiezan a manipular y acomodar las cosas. Una cosa es lo que dice, por ejemplo, voy a ponerme de ejemplo, mis canalizaciones. Todo lo que yo les he expuesto a ustedes en este canal viene de mi propia cosecha y asumo la responsabilidad de eso que digo. El tiempo dirá si estoy en lo correcto o no. Pero es información que a mí me ha llegado. Yo no estoy utilizando a otros por ahí o cogiendo libros. No, estoy hablando de lo que yo estoy sintiendo, percibiendo. Y he tenido la suerte, la fortuna, la resonancia, la diosidencia, como lo quieran llamar,
de encontrarme en el camino con personas que llevan más tiempo en esto y que me han validado esta información, encontrar textos que me lo validan, encontrar conocimientos que me lo validan, llegar sincronicidades que me lo demuestran. Y cuando uno se pone a mirar quién fue uno de los primeros que empezó a hablar aquí contra los pleyadianos, cuando era un tema intocable porque los pleyadianos eran los salvadores, y me gané una cantidad de insultos y personas que me acosaron de una manera brutal. ¿Quién fue el primero que me advirtió y avisó aquí que el Imperio Draco se había retirado del planeta? Yo no había escuchado eso en ninguna parte. Y cuando lo mencioné a los días, por sincronicidad, un divulgador en inglés lo confirmó porque también recibió esa información y la empezó a divulgar también. Entonces, en ese orden de ideas, es muy triste que la gente no haga la reflexión y el análisis y se ponga a investigar. Si yo no fuera una persona que leo mucho y que estoy al tanto de una cantidad de información, y es una costumbre que la tengo desde niño y que tengo una excelente memoria, yo me tragaría entero todas esas parafernalias y todos esos humos que están saliendo por ahí. Pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Son conscientes de lo que están haciendo? Desafortunadamente, así como dije ahorita, que se necesita un paciente enfermo, porque un paciente sano no da ganancias, lo mismo está sucediendo en la divulgación alternativa. Y ha pasado, y lo he denunciado ya en la plataforma, hay gente que está cogiendo la información que yo saco de este canal y la están publicando en sus canales. Como tienen muchos más seguidores, esa gente les queda a ellos y ellos salen como los que están dando una información muy importante. Entonces, creo que es necesario que empezamos a entender que todo hay que tomarlo con pinzas. Hay que analizar los contextos y en el proceso de liberación planetaria hay que entender las cosas. Y es doloroso a veces, pero toca asimilarlo. Por ejemplo, lo que voy a leer de algo que compartió mi querido Juan, JC, que ahora está en misión por algún lugar del Pacífico, en el Pacífico Sur, que ese es otro tema. Vine a caer en cuenta que la primera persona que empezó a advertir lo del Pacífico fui yo. Y después se fue confirmando por otros canalizadores que coincidieron y dieron con la misma información. Y luego eso se regó gracias al plagio que hacen otros porque no tienen información. Y la buscan de otros divulgadores para luego decir que son ellos los que la están divulgando. Sobre el rubio presidente en Estados Unidos. Y esto es una respuesta que le está dando mi querido Juan a otra persona de un grupo que estamos discutiendo estos temas, y me tomo el atrevimiento de compartirlo aquí para que entiendan algo. Esto va a ser difícil de asimilar para muchos. Tom es un fractal de un alma elevada que tiene como misión iniciar la purificación y reestructuración de estructuras, como parte del, entre comillas, apocalipsis, cierro comillas, entre paréntesis, revelación. Detrás de lo que logramos ver en 3D hay mayor profundidad. En otras palabras, las acciones tangibles y sutiles tomadas ahora en 3D impactan a nivel de entrelazamiento cuántico, multidensidad para el fluir del plan y el proyecto universal. ¿Y esto qué quiere decir? He hablado de los marcadores. Los marcadores no solamente son a nivel astronómico como el que acabo de pasar, que voy a explicar a continuación, sino también hay marcadores de personas, individuos, grupos o colectivos, o hechos o situaciones específicas. Son marcadores que sirven de referentes porque el calendario no sirve como punto de referencia.
El calendario está desfasado. El calendario está basado en percepciones subjetivas de quienes tienen el poder y el control. No tiene en cuenta las dinámicas de cambio astronómico, por pequeñas que sean, a nivel de largos periodos de tiempo se vuelven muy grandes. El Sol tiene variaciones, fluctuaciones, la Tierra tiene variaciones y fluctuaciones en sus movimientos, en sus velocidades y en los trayectos que van recorriendo en el sistema galáctico que es este en el que estamos. Entonces, hablar o basarnos en un calendario como el gregoriano, o en el juliano, o en el hebreo, o en el musulmán, o en el hindú, o en el chino, es ser ingenuo. Entonces, ¿cómo hacen seres que están en otras realidades poder ubicar mensajes, advertencias, señalamientos, códigos de activación y demás cosas en una realidad donde todo está fluctuando y cambiando a cada paso, donde las líneas de tiempo se abren, se disuelven, se dislocan o se contraen? Se utilizan marcadores. Es como un sistema de navegación. Cuando vos estás navegando, digamos acá en la Tierra, estás utilizando un sistema de coordenadas 3D, es decir, estás utilizando un sistema de coordenadas norte, sur, este y oeste y los vectores de dirección, en donde vos te estás moviendo en un espacio que está en movimiento. Si estuviera quieto, ir de aquí a allí es simplemente ir en línea recta, pero estás moviéndote en un espacio que se está moviendo y tienes que tener en cuenta eso para poder tener puntos de referencia y poder llegar a un sitio. En los aviones se utilizan son los vectores de aproximación y son los faros o los radiofaros que te van indicando mediante el sistema de comunicación interna del avión sobre qué lugares estás yendo para hacer las correcciones durante el vuelo y dentro de la planificación del vuelo. Lo mismo pasa cuando estás navegando en el mar. Tienes en cuenta, para poder determinar la longitud, tienes que tener en cuenta la hora del puerto de salida, la hora del puerto de llegada y la hora que está transcurriendo en el momento en el que estás navegando. Y de esa forma puedes determinar la longitud de acuerdo a algo ya establecido que son las latitudes, que es así, se pueden medir fácilmente, pero la longitud no, y se demoraron siglos hasta que en el siglo XVIII, creo que fue el siglo XVIII, sí, XVII y XVIII, se logra descubrir la manera de determinar la longitud. Entonces, ahora imagínese usted un viajero estelar. Tienes que tener no solamente en cuenta las coordenadas de donde vas a llegar con base al lugar de donde sales, sino también las diferencias relativas de tiempo y espacio de acuerdo a las velocidades que se están dando entre los dos objetos dentro de un volumen de espacio muy grande. Y ahora los que navegan entre dimensiones. Entonces, cuando vamos a hablar de una serie de acontecimientos o hechos o sucesos que van a ocurrir o que se van a dar, no porque sea así, sino porque sirven de marcador para determinar un punto de referencia para algo más amplio dentro de la navegación que se está dando en otros planos de realidad. En esta realidad aparecen lo que llamamos los marcadores. Y esos marcadores puede ser una erupción volcánica en un momento determinado en el que la Tierra con respecto al Sol está en una ubicación tal, porque no podemos decir que va a ser el 15 de febrero, o el 15 de marzo, o el 20 de mayo, porque no sirve. Entonces tenemos que utilizar un vector, y en este caso el vector va a ser un marcador, y el marcador va a ser una erupción volcánica que va a ocurrir exactamente en el momento en que se va a dar un eclipse, digamos, de luna o de sol, y eso me va a indicar de que es el momento de introducir un código de activación que afecte toda la realidad planetaria en ese momento. No sé si me entendieron. Entonces, esos marcadores se dan para poder servir de referencia para que se den transformaciones y se den acontecimientos de mucho mayor rango, pero que tienen de punto de referencia ese marcador en específico. Tom es un marcador, como lo dije acá, pero no es el único. Hay personas, por ejemplo yo, soy otro marcador, obviamente. Yo actúo en un rango limitado dentro del espacio en que me muevo. Él, por ser alguien más público, más famoso, más adinerado, lo está haciendo en un nivel
que impacta a todo un planeta. Lo que hace ese tipo afecta a todo el planeta. Lo que yo hago aquí afecta a las vidas de los que me están viendo. Pero este señor, por A o por B, afecta a todo el planeta. Ahora, ojo con esto, yo no estoy diciendo que sea un salvador. Y lo que dijo Juan, en ninguna parte está diciendo de que él sea el Mesías, que sea el Salvador, que él sea el escogido por Dios para hacer las cosas. No, es un marcador. Es alguien que está haciendo algo que está sirviendo de punto de referencia para algo que se está revelando. Y ese algo que se está revelando es para cambiar una estructura por otra estructura. Y de esa manera se van acomodando las diferentes fichas alrededor de ese proceso sin necesidad de depender de variables que son inestables como fechas o referencias, digamos, ideológicas, culturales o sociales. Tienen que ser algo muy concreto y tiene que jugarse con unas coordenadas que no solamente son físicas, también tienen que ser energéticas y están relacionadas con posiciones a nivel estelar, que una interpretación limitada pero que es válida es lo que intentaron hacer en su momento los astrólogos. Los astrólogos trataron, estoy hablando de la verdadera disciplina de la astrología, no esa vaina que sale por ahí en los periódicos y alguna gente que dicta bobadas por ahí. No, la verdadera astrología es prácticamente una ciencia derivada de la astronomía. Que no la quieren reconocer los astrónomos como tal, es problema de ellos, dentro de sus egos y todas las vainas, pero resulta que la astrología está mirando, tratando de identificar los marcadores y los puntos de referencia que permiten identificar procesos, eventos y situaciones que van a determinar un nivel de influencia que va a afectar a un rango determinado de personas en momentos específicos. Y para ello necesitan cuadrar y triangular y ubicar diferentes momentos en un volumen de espacio y en un volumen temporal y atemporal. Eso es muy complejo. Pero es que cuando uno ve esas cuadrículas que ellos hacen, es impresionante la cantidad de cositas que hacen ahí para poder determinar un hecho específico. Y así como una piedrita puede generar un deslizamiento, un derrumbe gigantesco, una persona, una decisión, una palabra puede generar un evento mariposa. Los que conocen el efecto mariposa. Entonces, estos marcadores sirven como efectos mariposa a escalas que dentro de la realidad en la que estamos y en la limitación de lo que vivimos, no lo vemos o no lo percibimos en su conjunto. Y ahí es donde mucha gente se equivoca cuando empieza a juzgar desde su moral, desde lo personal y desde sus preconceptos y dentro de sus programaciones preestablecidas por el contexto. Y en ese punto es donde la gente cree que las cosas son de una forma cuando no lo es. Lo que parece malo para ti, en realidad, si lo vemos desde la visión más amplia, como marcador, en realidad es algo que está generando algo que sirve para bien. ¿Sí me van entendiendo? Retomo. Es que voy a tomar café. Los videos que yo he estado presentando acá ha sido una preparación para que ustedes empiecen a entender esto, sin apasionamientos, sin juicios de moral, sin tomárselo personal. El video de reflexión No todo es bueno, no todo es malo, que publiqué ya hace 3 años, te preparaba para entender este escenario. Pondré este ejemplo. La muerte de un ser querido por una enfermedad terrible, hizo que alguien en un momento dado decidiera buscar la cura para esa enfermedad. Y así se descubrió la cura de dicha enfermedad. El accidente en una estación de tren, digamos, llevó a que se diseñaran nuevos modelos, digamos, de andenes o de trenes y cosas de ese estilo. Los aviones que caían hacía de que los ingenieros empezaran a mirar la causa para evitarla en el siguiente diseño y de esa manera ir haciendo más seguro a los aviones y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, lo que en apariencia parece algo malo,
desde la limitación de nuestras emociones en el momento en que suceden, no nos hacen ver que a gran escala puede significar la transformación de toda una realidad. La muerte de Giordano Bruno es un ejemplo. Las ideas de Giordano Bruno inspiraron a otros, sobre todo el movimiento copernicano. Él defendió las teorías de Copérnico y fue gracias a la divulgación de él que se generó una semilla. Lo mismo lo que pasó con los cátaros, lo mismo que ha pasado con muchas situaciones donde el sacrificio de unos ha servido para impulsar, inspirar y motivar a otros para que eso no vuelva a suceder. Y es ahí donde ahí donde cambia y ahí donde no tiene sentido. No, que para que exista el bien tiene que existir el mal. No. Es necesario que a veces sucedan cosas, terribles algunas, para que usted pueda entender el valor del bien, para que eso no vuelva a suceder. Desafortunadamente, como no hacemos bien la tarea, reincidimos, caemos una y otra vez en el mismo error. Pongo el ejemplo de los terraplanistas, por ejemplo. ¿Quiénes eran los que perseguían a la gente que pensaba diferente en la época de las grandes hogueras de la Inquisición? Era gente que creía que la Tierra era plana. ¿A quiénes perseguían? A los que creían que la Tierra era redonda. Cuando vemos hoy día que está reencauchándose esa idea, esa mentalidad, hay dos cosas que hay que tener en cuenta y que creo que no han visto. Una, por el lado kármico, son personas que están volviendo a vivir ese instante, pero que ya no tienen el poder que tenían en esa época para mandar a la hoguera al que pensara diferente, pero tienen el poder de las redes y los medios de internet para expandir su fanatismo y tienen una oportunidad kármica de resalcirse, de descubrir por sí mismos dónde está el error. Y a pesar de que se les muestra las evidencias, las siguen negando. Y eso ya es un problema de acá. El segundo aspecto es el siguiente. Y lo traté de explicar en un video ya hace un tiempo. ¿Por qué insisten en una tierra plana? Resulta que los reyes y los gobernantes, los que dominan, necesitan tener control sobre un territorio. Entonces un territorio en el que no puedan ver que lo que hay al otro lado no les conviene. Entonces tienen que vender la idea de que ellos controlan todo lo visible. Todo lo que alcanza tu mirada es mío. Entonces tienen que reforzar la idea de que todo es plano. Porque hasta donde llega tu vista es de él, el rey, del que manda. Faicedo, el jesuita que murió hace poco, cuando hablaba de la granja humana, mucha gente lo interpretó de esa manera, una granja humana, pero no cayeron en cuenta en un detalle. Y aquí es donde juega un papel muy importante ese fanatismo de los terraplanos. Yo no he escuchado ningún terraplano decir para qué sirve vivir en un planeta plano. Ellos se esfuerzan hasta el cansancio en tratar de convencerte de que la Tierra es plana y que está dentro de una cúpula. Es decir, dentro de una cárcel. Te están insistiendo que estás dentro de una cárcel, pero no te están diciendo cómo salir de esa cárcel. Ah, que hay que pasar el muro, pero no lo dejan. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con los presos en una cárcel. Ah, yo me quiero escapar. No, hermano, tienes que pasar por los muros. Tienes que pasar por los guardias. No, usted no escapa. O tienes que hacer un túnel. O si no, págueme, hermanito, y yo le colaboro. O si no, lo sapeo. ¿Van entendiendo? Están insistiendo que aceptemos que la Tierra es plana y está dentro de una cúpula, porque así se refuerza la idea de que usted tiene que aceptar que estás en una cárcel. Y si usted se pone a mirar en paralelo otras narrativas que refuerzan la idea de que estamos en una granja, en una simulación, que estamos en una cárcel, entonces tiene sentido. Por eso, hablar de un planeta redondo no conviene para los carceleros. Como Giordano
cuando explicó de que hablar de Dios es hablar de la esfera, el círculo dentro de todas las tradiciones herméticas, cabalísticas, alquímicas, es la perfección, es la representación de la deidad. Entonces, el cuadrado está limitado por esquinas, las cárceles, las celdas. No puedes avanzar de un punto a otro porque está limitado por muros, por celdas. Entonces, convencerte que estás dentro de una celda es para facilitarle a los carceleros su trabajo de que vos no escapes de la matriz, que vos no te vayas de la cárcel. Por eso cobra nuevo sentido desde otro contexto lo de la simulación. Cuando ciertas civilizaciones llegan a un nivel de intelecto, de conocimiento, que empiezan a darse en cuenta que esto es una simulación, pero simulación no en el sentido de que sea una farsa, sino en el sentido de que has creído que las cosas son así cuando pueden ser de esta otra manera. Y cuando vos empiezas a mirar las cosas de otra manera, empiezas a salirte de la simulación y empiezas a ver las cosas como son. Y dejas de estar aquí. Es decir, dejas de seguir las directrices del carcelero, de la simulación que quieren imponer, y empiezas a ver otra realidad, estando aquí todavía. Y para mucha gente, desapareces. Van entendiendo por qué insisten en el terraplanismo, a pesar de que se les ha mostrado toda la evidencia. Es que no le conviene al carcelero que usted sepa que usted está en una esfera y que la esfera, al no tener bordes angulados, puede salir de ella. Puedes ir hacia adentro, hacia afuera. En cambio, en un cuadradito, haga el experimento, coja las hormiguitas y dibuje una raya con un marcador. No existe ningún muro, las hormigas no salen de ese cuadrado. Que hago también un círculo. Vas a ver que va a llegar un momento donde la hormiga empieza a hacer esto. Y llegar a un punto donde una sale. Entonces, es empezar a entender que tenemos que mirar las cosas desde otro contexto. ¿Quieres salir de la ilusión? Deja de creer que la única realidad es esta que te están imponiendo. Mira que existen otras realidades. Hay gente buena trabajando, hay gente buena haciendo cosas buenas, hay gente haciendo cosas maravillosas todos los días. Pero la única realidad, la única ilusión que te están mostrando, es que la élite tiene el control. Tú estás en una cárcel, tú no puedes salir. Tú eres esto, tú eres aquello, necesitas el silicio, necesitas a los pleyadianos, necesitas a Tom, necesitas esto, necesitas aquello. Momentico, tú no necesitas a nadie de afuera. Tú eres tu propia llave para salir de la ilusión. Simplemente mira las cosas desde otra óptica. Entonces, cuando empiezas a mirar las cosas de una forma en la que no juzgas, en donde no te apasionas, en donde no lo tomas como algo personal, en donde no lo idealizas y empiezas a mirar que eso forma parte de algo mucho mayor, vas a encontrar la solución. La pista la dio Aristóteles. Si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿por qué te estás preocupando? Y otra solución la planteó antes de él Platón. La realidad es lo que tú quieres ver. Y la clave está en querer, no en ver. El que entendió, entendió. Entonces, aquí es donde voy terminando. ¿Qué pasó con el eclipse de luna de anoche? No lo pude ver porque estuvo nublado, lloviendo. Y por una extraña razón, a las 4:30 de la mañana, me da por asomarme por la ventana y ahí estaba la luna espectacular,
con una pequeña, ya saliendo del eclipse, con una pequeña umbría en un bordecito. Cojo la cámara y tomé unas fotos, todavía se alcanzaba a notar algo roja. Bellísima, esplendorosa esa luna. Y me puse a pensar, un momentico, el eclipse fue el 13. Eso es un mensaje que le están mandando a los que creen en el poder del 13. A mí, durante todo el viaje a España y Francia, nos siguió el 13. Por todos lados 13. Puesto 13, vagón 13, casa número 13. Todo 13, por todos lados 13. Era un mensaje. Resulta que el 13 es un número de poder que ha sido tergiversado y manipulado y mal usado por los que se hacen llamar los iluminados, que ya saben quiénes estamos hablando por ahí, y a través de los siglos han utilizado ese número como marcador para hacer fechorías, cuando en realidad es un número rector que está conformado por la unidad y por la trinidad, y eso da un 4. Y el 4 es la base de lo que va a ser el cubo, que representa la Tierra. Entonces resulta 4 lados, un cuadrado, 4 lados, llévelo a 4 bordes o 4 proyecciones y es un cubo. Entonces resulta que la figura más estable es el triángulo y la unidad. Unidad y triángulo. Cuando se abre, forma el cuadrado. El que entendió, entendió. Entonces resulta que el 13 está en un proceso en el que precisamente ahora se da un eclipse el 13, en la noche del 13 a la madrugada del 14. 14 da 5, el que destruye, el destructor. Pero es que soy punta de lanza, el que destruye esquemas, paradigmas, el que abre camino. El 13 es un mensaje clarísimo a quienes, a esas élites oscuras que han pretendido controlar el mundo y que tienen como referente el número 13. Se da el eclipse de luna, color rojo, de cambio, transformación, de pasión, fuerza. O sea, venimos con toda. Y se consolida en la madrugada del 14, 5, el destructor, el que destruye, la destrucción de lo que sustenta el poder de la élite. Y venimos con toda, o sea, con rojo, pasión. Y qué casualidad, 14. Hoy estamos a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 días. El 8, número de la transformación, es el número del cambio, el final de un ciclo, el cierre de un proceso. El 8, el infinito, la transformación de todo, el cambio de los ciclos, la apertura de nuevos ciclos, la base de la espiral. ¿Y qué pasa el 21? Equinoccio, el equilibrio. Equilibrio. Para el norte, primavera, para el sur, otoño. El fin de un invierno. ¿El comienzo de qué? De la fertilidad. Entonces venimos al equilibrio, donde vienen cosas muy buenas, donde todo se va a equilibrar. ¿Por qué? Se va a cerrar el ciclo, se va a destruir los esquemas que han dominado y controlado, y se va a hacer con fuerza, no con violencia, sino con firmeza, para restaurar el equilibrio, para que resurja la vida. Equinoccio, en donde para el norte es la primavera, o sea, la transformación y la destrucción de las estructuras va a ser para el norte, pero en cambio en el sur es el otoño, donde va a entrar una etapa en donde viene el invierno, donde se va a hacer una limpieza
Ahí está el equilibrio. ¿Y qué pasa después del 21? Resulta que viene para el 29-30, otros 8 días, eclipse de sol. Luna lo femenino, sol lo masculino, el equilibrio, equidistantes. Por esas fechas creo que es el eclipse solar, me corregirán, pero el punto es cuál: equidistancia, luna, sol, femenino, masculino, equinoccio, equilibrio, cierre, finalización de ciclo, inicio de nuevo, la espiral de uno nuevo, cierre de ciclo kármico, cierre de procesos que ya no funcionan, viejas estructuras, sistemas caducos. Y como todo parto, tiene contracciones, es doloroso para dar una nueva vida. Se vienen grandes ajustes, reestructuraciones que van a mover todo lo que ya no sirve, todo lo que es caduco, y se va a abrir la primavera para la humanidad. ¿Qué es Apocalipsis? Significa en latín revelaciones. Revelación. Se nos va a revelar la nueva buena, que es que va a resurgir lo bueno. Por eso es que te están diciendo, enfócate en lo bueno, viva alto, viva bonito, mantente neutro, no te apasiones, no caigas en las polaridades, tomes partido de uno u otro lado. Enfócate en ti, en tu proceso, en tu trabajo. Ayuda cuando sea necesario y quien la necesite. Mantente firme. A pesar de las situaciones dolorosas que nos puedan ocurrir, siempre vea el lado bueno, el aprendizaje, lo que te alimenta, lo que te fortalece, lo que te va a hacer más fuerte, lo que te ayuda a avanzar. Y así vas a salir de la simulación. Y de esa forma, las sacudidas que van a darse solamente van a afectar a los que tercamente sigan enfocados mirando hacia atrás cuando estamos avanzando hacia adelante. ¿Van entendiendo? Y en ese sentido, de marzo a septiembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Faltan 7 meses, 7, la abundancia. 7, que es un número maestro. Analicen, investiguen, consulten. Son marcadores. Lo que está haciendo el rubio es marcar una referencia de lo que va a suceder a nivel planetario, donde todas las estructuras están siendo removidas, simbonadas, haciendo que se expongan, incluso a costa de su propia existencia. Pero va a servir de marcador, que en conjunción con este eclipse solar que viene, con el que acaba de pasar lunar, entre ambos el equinoccio del 21, en donde se habla de equilibrio, estamos hablando de que se nos va a mover todo aquello que nos sostenía, pero que ya nos funciona para nuestro crecimiento, para que entremos en el verdadero equilibrio de lo que realmente somos, preparándonos para lo que viene, que va a ser una transformación muy radical, que va a ser increíble y que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. O sea, cambio la palabra, sí nos vamos a dar cuenta. Lo que no vamos a caer en cuenta es en qué momento ocurrió todo esto, porque el mundo que conocíamos dejó de existir. El mundo que ya no es, ya no está y no va a seguir. Y los que se aferren a ese mundo se irán con él.
Esa es la depuración, esa es la revelación, esa es la transmutación que se está dando, el cambio de estructura. Por eso que lo que está pasando, que aparentemente es algo terrible, cumple una función y un propósito dentro de un plan mucho mayor que cuando lo ves desde fuera de la caja y desde un ángulo y una perspectiva diferente, te das cuenta del verdadero propósito, que es la liberación planetaria. Y nadie dijo que esto fuera color de rosa y que fuera con caricias y pétalos de Don Mr. Pollito. ¿Por qué? Estamos viendo gente que está saliendo, sí, las profecías de la profetisa del siglo XXI, sí, las profecías de Nostradamus se están cumpliendo, sí, viene el Armagedón según la profecía tal. Un momentico, ¿sabe qué es una profecía? Así como Apocalipsis es una revelación, profecía significa advertencia. Profecía, profecía, pro, lo que estoy acá, fe, lo que yo creo, cia, puede ser. Es una advertencia que según como lo creas, lo afirmas o lo transformas o lo cambias. Juan, cuando escribió las revelaciones o el Apocalipsis, no era para meterle miedo a la gente, era para advertir. Era para advertir, sobre todo a aquellos que se estaban aferrando y se siguen aferrando en lo que ya no es. Lo que no sirve estorba. Entonces, en el proceso de transmutación y transformación se está dando la oportunidad que la gente cambie, se transforme, se reestructure, haga la tarea. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Y me lo mostró cuando publiqué yo la carta. Gente polarizada, dividida, que no ha hecho la tarea y lo único que hace es seguir funcionando según lo que dictan las agendas, porque no son dueños de sí mismos. Viven en la simulación, son simulados. Y mientras sigan así, no serán reales. Porque la única manera de que algo sea real es que seas consciente de que eres real. Eso es algo que la New Age ha manipulado y ocultado a la gente. Ahí está la información. Es lo que les quería compartir. Entonces, ¿se viene algo muy grande? Sí. ¿Se vienen grandes cosas? Sí. ¿Qué cosas? Depende de lo que se está reestructurando, porque cada plan está dentro de un plan mucho mayor. Cada cosa que se está moviendo, cada engranaje tiene un propósito. Pero solamente viendo las cosas desde afuera en un macro mucho mayor, vemos el resultado. Pero mientras estemos aquí adentro, nos cuesta. Por eso es que hay que confiar. Por eso es que hay que creer y sin miedo. Ahí les dejo para que lo asimilen, lo entiendan. Gracias a mi querido Juan, que a donde esté por allá en el Pacífico Sur, le va a ir muy bien, yo sé que sí. Yo ahora estoy en stand-by descansando por el viaje en España, Francia, que ya se empezó a mover muchas cosas allá. Tenía que ser así. Que a gente no le va a gustar. Lo siento mucho, pero son cosas necesarias. Y que si usted empieza a entender todo desde la objetividad, o sea, desapasionadamente, sin prejuicio y sobre todo sin esas morales y esas cosas impuestas, programadas y adquiridas, y lo ves más bien desde lo que es tu realidad de tu ser mayor en verticalidad, en colaboración con lo que hay alrededor tuyo, te das cuenta que eres parte de algo mucho mayor y que eres importante. Que no podías influir en los grandes acontecimientos, sí, es posible, pero a nivel pequeñín, a nivel pequeñito, micro, o sea, a nivel cuántico, usted sí influye. ¿En qué? En tu entorno. A nivel macro, o sea, lo físico, influyen gente como ese señor allá en Estados Unidos. O, más grande todavía, esas conjunciones donde la Tierra es la que está propiciando eso. Porque el Sol y la Luna no tienen eclipses. Es la Tierra cuando se interpone o está en una posición determinada. Por lo tanto, es otra ilusión. ¿Van entendiendo? Entonces, todo eso sirve de referentes para poder ubicarnos dentro de un plan mucho mayor y darnos cuenta, aquí en ese momento se va a iniciar esto, para que dé resultado esto otro. Y mientras vos vayas en la bolita, no te das cuenta que estás moviendo algo mucho más grande.
pero eres parte de eso, porque si no estuvieras en esa bolita, no tendrías la suficiente fuerza para seguir avanzando. Todo cuenta, nadie es dejado atrás, todo funciona de esa manera a nivel cósmico. Por lo tanto, no seamos tan prepotentes y arrogantes de creer que somos la última gaseosa del desierto. Pero entendamos que por pequeñito que tú seas, lo que haces por ti ayuda a transformar tu realidad. Y la suma de todas esas realidades ayuda a transformar la realidad mayor. Imagine cuánta gente está en ese trabajo en este momento. Hay un chico acá en Cali que me escribió, que le regañé en estos días porque empieza sus videos así, videos que a nadie le importan. Y le dije, hermano, usted con eso ya le quitó valor a las personas que sí nos importa lo que vos haces, empezando por ti mismo, que te traicionaste al decir que vos no te importa entonces lo que estás haciendo. Cambia esa bobada de que videos que a nadie le importa. Valórate, valora a la gente que sí nos importa y vas a ver cómo cambian las cosas. Pero es que me abruma de que yo soy muy poca gente está haciendo algo por el planeta. Enfócate en lo que estás haciendo. Lo demás, cada quien se hará cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Pero vos, haz por el planeta lo que estás haciendo. El muchacho está reforestando, sembrando cientos de árboles todas las semanas, rescatando arbolitos, así como hay gente que rescata perritos, él rescata arbolitos que están en alcantarillas, en muros, en una cantidad de lugares donde él los saca con mucho amor y los lleva a un lugar donde puedan crecer libres. Ayuda a limpiar lugares, es más, va a donde hay personas que trabajan en la calle vendiendo dulces, heladitos y les compra todo el producido para ayudarlos a que no estén todo el día chupando sol, hambre, porque a veces ni venden lo que están vendiendo porque nadie les compra. Pero generosísimo, pero obvio, él no está dentro de la línea nuestra de lo que estamos hablando acá, pero él también está dentro del plan. Él está trabajando para la luz sin saberlo. Él no está preguntando extraterrestre, no, él desde su mentalidad, dentro de su contexto, él cree que lo que está haciendo es algo muy valioso y es así. Pero al ver la falta de respuesta a la gente se está desanimando. No, señor, enfóquese, hermano. Lo que estás haciendo es tu plan de vida y ese plan está sirviendo de ejemplo para mucha gente. Y este muchacho es increíble lo que hace y lo he apoyado en algunas ocasiones, le colaboro, he reforestado y he hecho arbolitos gracias a las invitaciones que él hace. Que la gente no responde, no importa. Es que no estamos viviendo en función de lo que haga o diga la gente. Es en función de lo que sentimos y creemos que es correcto. Y algo que aprendí, cada quien hace lo que cree. Y si está equivocado para mí, para esa persona no lo está. Entonces, mientras yo no me deje afectar por eso, esa persona puede fluir. Ya encontrará el momento para que haga el aprendizaje completo. Y si le tocó por las malas, es lo que atrajo. Y es lo que va a necesitar. Pero ya no va a juzgar. Simplemente está haciendo lo que tiene que hacer para que alguien como yo me dé cuenta que eso no lo debo hacer. Y en el caso de este muchacho que está sembrando arbolitos, ayudando a personas necesitadas, sobre todo a los que trabajan en la calle y que casi nunca venden lo que están ofreciendo, es el ejemplo de lo que uno sí debe hacer por el prójimo, sin importar si es un árbol o una persona humilde que está trabajando en la calle a sol y al agua todos los días vendiendo un dulce. Entonces usted no se siga escudando y justificando por lo que hacen otros. Es que los malos, es que ellos, es que... No, ¿qué estás haciendo tú? Que vea lo que hace la iglesia, viven entre el oro y la riqueza. ¿Qué estás haciendo tú? Muchas gracias. La gatica ya la operaron. En algún momento me están llamando para ver cómo salió. Va a estar aquí mañana y durante todos estos días en convalecencia de la gatica. Esperemos que esté bien.
gracias a Dios, lo que pude ahorrarme en el viaje a España y a Francia, de lo que me aportaron personas muy generosas, lo pude usar para los gastos veterinarios que no son baratos. Y sí, qué triste que uno tenga que decirle a la gente que apoya el canal, que comparta los videos o que me aporten por PayPal, cuando no debería ser así, debería más bien nacer de cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras, gracias a los que están apoyando, gracias a todos aquellos que de una u otra manera son parte de este proceso y que hacen posible este canal y que otros lo puedan ver. A esos que apoyan al canal, muchas gracias. A los que me apoyaron para la gatica, que fueron 4 personas muy queridas que de acuerdo a lo que podían lo hicieron, más lo que me sobró del viaje a España, hemos podido hacer algo que en otras circunstancias no había tenido yo la manera de pagar y se me había tenido que morir la gata. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Espero que esto les sirva y me disculpan las demoras. Sinceramente ha sido una semana muy movida y lo que se viene va a ser más emocionante todavía. Pero se hace lo que puede y como he dicho, vamos a hacer cositas, cambios en el canal. Ya los irán viendo. Y vamos a ver si hacemos un en vivo. De todas maneras, un abrazo cósmico y hasta la próxima.